Hola a todos. Hoy día quiero compartir con ustedes una herramienta de DNA Painter que he encontrado sumamente útil para encontrar la relación más probable entre dos individuos basado solamente en el número de centimorgans que comparten. Lo bueno de esta herramienta es que no se necesitan los archivos de DNA de ninguno de los dos individuos, solamente el número de centimorgans compartido. Arriba a la izquierda van a encontrar el link a DNA Painter para que puedan seguir este video a la vez que exploran el sitio web. Comencemos explicando qué cosa es un centimorgan. Centimorgan es la unidad que se usa para medir la longitud de segmentos de un cromosoma. Cuando hablamos de centimorgans compartidos, nos referimos a la longitud de los segmentos que compartimos entre dos individuos. Como pueden ver en esta pantalla, aquí aparecen mis coincidencias más cercanas. En la parte superior está mi mamá, con quien comparto más de 3000 centimorgans. Después vienen tres primas y comparto con ellas entre 850 y 1100 centimorgans. Y después viene un sobrino con quien comparto alrededor de 470 centimorgans. A mayor el número de centimorgans compartidos, más cercana es la relación entre las dos personas. En esta pantalla podemos ver que tengo una coincidencia de DNA con un individuo con quien tengo 111 centimorgans en común. Ancestry me da una idea más o menos cercana de cuál podría ser la relación. Pero esta herramienta, Shared CM Tool, que significa herramienta de centimorgans compartidos, me va a dar una información mucho más precisa sobre cuál es la relación más probable entre nosotros dos. Hay que recalcar que estas herramientas usan estadísticas que asumen que no hay colapso de pedigrí. Colapso de pedigrí ocurre, por ejemplo, si mi padre y mi madre fueran primos hermanos. Esto quiere decir que yo estaría heredando segmentos de DNA de mis bisabuelos, tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre. O sea, tendría el doble de segmentos, de número de segmentos normal heredados de mis bisabuelos. También puede ocurrir cuando hay endogamia. Hay endogamia, por ejemplo, cuando hay muchos matrimonios entre las mismas familias por distintas razones. Podrían ser razones culturales o podrían ser cuestiones geográficas que hacen difícil viajar y las familias se casan entre ellos. Muy bien. Vayamos al sitio web de dnapainter.com. Van a encontrar el link en la parte superior derecha de este video. Para usar el sitio web se tiene que crear una cuenta, es gratis. Pueden presionar en este botón o arriba a la derecha también para crear una cuenta. Como yo ya tengo una cuenta, voy a hacer solamente el sign in. Pongo mis credenciales y nos lleva a esta pantalla. Este es el dashboard. Aquí tenemos acceso a una serie de herramientas. Esta de acá es para importar árboles, que nos permite después hacer todo tipo de análisis sobre esos árboles. Aquí se puede crear mapas de cromosomas donde se pinta con distinto color las coincidencias con distintas personas, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Hoy día vamos a explorar esta herramienta que se llama Shared CM Tool, que significa herramienta de centimorgans compartidos. Hago clic y me lleva a esta pantalla inicial. En la ausencia de cualquier información, todas las posibilidades aparecen.
Cada fila horizontal representa una generación y esta es la generación que corresponde a mí, mis hermanos, mis primos. Esta generación corresponde a los tíos, esta a los abuelos y esta a los bisabuelos. Como comparto con este individuo entonces entre Morgans, vamos a poner eso aquí y la pantalla automáticamente se actualiza. Si deslizamos la pantalla, podemos ver que estas son las distintas posibilidades para una relación que tiene 111 centimorgans en común. Y aparece acá la probabilidad de que esa sea de que estas posibilidades sean la correcta, la que corresponde a 111 centimorgans. Con 42% vemos estas distintas posibles relaciones. Vamos a examinar primero la nomenclatura. Half significa medio, 2C significa primo segundo. C es la primera letra de la palabra cousin. Esto sería medio primo segundo. La siguiente posibilidad es primo segundo 1R. 1R significa once removed, significa una generación más. O sea, mis padres son los que serían primos segundos con este individuo y yo estoy una generación más distante de esa relación. La siguiente posibilidad es medio primo de primer grado con 2 generaciones de distancia y la última es primo de primer grado con 3 generaciones de distancia. Entonces vamos otra vez abajo y podemos ver que están organizadas por generación. Como esta es mi generación y yo he hecho la investigación y sé que este individuo es de mi misma generación, las posibilidades más cercanas tienen que estar en esta misma fila. 111, vamos a explicar ahora qué significan estos números. Para medio primo de segundo grado, 120 es el promedio entre todos los individuos que tienen ese tipo de relación. Puede variar entre 10, un mínimo de 10 centimorgans, hasta un máximo de 325 centimorgans. Como vemos acá, 111 no es ninguna de estas, todas estas son demasiado bajas, esta es demasiado alta, esta es demasiado baja, esta es la más cercana. Entonces, medio primo de segundo grado es la relación más probable. Si presiono aquí, me aparece un histograma donde veo que de todos los miles de individuos que se han hecho una prueba de DNA y saben que son medios primos de segundo grado, casi el 49% de los casos tiene 111 centimorgans en común o menos, lo cual nos da mucha certeza de que esta es la relación más probable entre yo y este individuo. Eso es todo, espero que les haya gustado este video, dejen sus preguntas y comentarios, den un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.